Bienvenidos a Vamos a Jugar Una. Yo soy Enric y hoy seguimos con la serie Top 100 mejores juegos de mesa, mis favoritos de siempre. ¿Vamos a jugar una? Y antes de empezar, comentaros que vamos hoy con del 80 al 71. Ya empezamos a subir y a calentar el ambiente, sobre todo con juegos espectaculares, juegos que han triunfado siempre en nuestra mesa y que tengo que reconoceros de que cada vez que me pongo a mirar la lista que hice en su día, hoy en día me saldría otro juego totalmente diferente y he dejado juegazos fuera porque la verdad, de los 100 se me queda corta la lista, pero no os voy a hacer un top de 450 juegos, que son los que actualmente tengo en nuestra biblioteca. Así que bueno, voy a ir enseñándoos poquito a poco estos, voy a mantener la lista tal y como está y así me da juego para volver a hacer otra cuando me inspire. Así que nada, ahora sí, vamos a empezar ya en Vamos a Jugar Una. Y empezamos hoy con el 80, un juego que conocimos en la Feria Internacional de Juegos de Córdoba, que nos lo enseñó el propio autor y la editorial. Empezamos a jugar y nos pareció una maravilla, que sería este maravilloso Petals, un juego traído por Buscalume de 2 a 5 jugadores para 8 años adelante y con duración de 20 minutos. Aquí estamos ante un juego de colocación de cartas, que en este caso podríamos decir también que son losetas, donde tenemos que ir agrupando los mismos números que tenemos, o sea, los mismos colores que tenemos en nuestra cuadrícula de la parte del tablero y luego con los que vamos poniendo nosotros. Si coinciden los vértices, o en este caso las puntas de las cartas, los lados de las cartas, perdón, con el mismo que hay en el tablero, sumaremos esos puntos en ese track de puntuación. Ten en cuenta que hay 4 tracks de puntuación: el blanco, el naranja, el amarillo y el azul. Puede ser un poquito lioso, ¿vale? Porque al principio a mí la primera partida, si me fijaba en depende de qué colores, los iba confundiendo. Igual soy yo, que soy bobo, pero básicamente iba confundiendo lo que era el azul con el blanco y bueno, me hacía un lío. Pero realmente luego cuando va avanzando la partida es muy versátil. Aquí vamos a ir subiendo a lo largo de los 4 tracks de puntuación, pero hay una magia en particular, que es cómo se puntúa al final de la partida. Tener en cuenta que si solo subimos un track o varios tracks diferentes, no contará para la puntuación final, porque aquí contarán los puntos que hayamos sumado entre los 2 tracks que vayan más abajo posible. O sea que los que tengamos menos puntos serán los que puntúen. Es sensacional cómo funciona, cómo vas jugando, es súper despreocupado porque tú vas jugando, vas poniendo las cartas y vas haciendo el mural grande. Luego, si juntas símbolos, podemos cambiar una carta que ya esté colocada para colocarla en otro sitio y a ver si volvemos a combar cartas. Y bueno, vas haciendo combos hasta que al final miras la puntuación y el que tenga más puntos de los últimos 2 tracks gana la partida. Es sensacional, a nosotros nos lo firmó el autor, una bellísima persona que nos lo dedicó para el canal y para mí en particular. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Es un juego que a nosotros lo hemos disfrutado muchísimo y se ha colado en este top 100 de nuestros mejores juegos de mesa de todos los tiempos. En Petals lo que vamos a hacer principalmente es construir entre todos un jardín de flores colocando cartas en un espacio común. La clave está en hacer coincidir colores, números o ambos para puntuar, pero siempre intentando mantener el equilibrio entre 4 elementos del juego. A lo largo de la partida vas a ir colocando cartas, robando nuevas y buscando la mejor posición para sumar puntos sin descompensar tus marcadores elementales. Es un juego donde cada decisión cuenta, pero que no basta con puntuar mucho en un color. Si descuidas los demás, puedes quedarte fuera de la victoria. Lo que más me ha gustado es todo lo que consigues con reglas muy sencillas. Las partidas se sienten rápidas, tensas y muy tácticas, y aunque al principio puede parecer un filler ligero, en cuanto llevas un par de turnos ya estás pensando cada colocación. Además, el requisito de mantener el equilibrio entre todos los elementos genera una tensión constante y hace que ninguna jugada sea trivial. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, es que puede resultar algo repetitivo si se juega muchas veces seguidas. El núcleo del juego gira siempre en torno a la colocación de cartas buscando coincidencias, y aunque es muy efectivo, no ofrece una gran variedad de mecánica. También conviene saber que no perdona errores si te descuidas en algún elemento. Lo recomendaría a familias y grupos que busquen un filler bonito, rápido y con decisiones interesantes. Es ideal para quienes buscan algo accesible, pero con un punto táctico, y también funciona muy bien como puerta de entrada a los juegos abstractos modernos.
En definitiva, un filler pequeño pero muy bien pensado, que sorprende por la profundidad que ofrece con tan poco. Si te gustan los juegos rápidos donde cada decisión importa, Petals es una apuesta muy segura. Y en el puesto 79 os traigo un juego de polióminos donde tendremos que ir juntando diferentes, digamos, formas geométricas para hacer el objetivo que tenemos en nuestra mesa. Aquí os traigo este maravilloso Project L, un juego traído por Bo Arcubator y distribuido por el grupo Asmodee de 1 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 30 minutos. Tengo que deciros que es de los mejores juegos de iniciación que tenemos en nuestra ludoteca. No es muy conocido, pero si os gustan los juegos tipo Tetris, este triunfará 100% en vuestra ludoteca. Básicamente tendremos estos objetivos en nuestra zona de juego y por completarlos nos darán otra carta de objetivo más fichas en nuestra zona de juego. Porque claro, las fichas que tenemos de Tetris son limitadas, ¿vale? A medida que va avanzando la partida vamos consiguiendo nuevos objetivos y nuevas recompensas. Por lo tanto, con estas nuevas recompensas podremos hacer nuevos objetivos más grandes. Tenemos que ir calculando poquito a poco qué nos interesa y qué queremos ir trayendo hacia nuestra mesa y bueno, vamos jugando poquito a poco y el que tenga más puntos al final de la partida habrá ganado. Es un juego muy relajante, muy tranquilo, sobre todo muy picón porque vas viendo lo que van haciendo los demás y sobre todo te vas retroalimentando porque quieres hacer tú los objetivos más grandes, pero también tienes que contar que tienes que llegar a hacerlos. Si no te caben, luego al final te quedarás colgado y los demás irán evolucionando, aunque sea más lento, pero bueno, te ganarán la partida. Es fascinante cómo funciona, cómo triunfa y sobre todo lo bien que queda en mesa, porque las fichas tienen así como este toque de plástico, pero que es un plástico bastante duro, ¿vale? Que quedan muy bien, sobre todo que vas formando el tablero y sobre todo tu zona personal. ¿Y qué os voy a decir? Este Project L se merece muchísimo estar en el top 79. En Project L lo que vamos a hacer principalmente es completar puzzles con piezas de colores tipo polióminos. La clave está en optimizar tu motor de acciones para conseguir más piezas y completar puzzles cada vez más complejos, lo cual lo convierte en un juego ágil, visualmente muy atractivo y altamente satisfactorio. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar tus acciones, conseguir nuevas piezas y decidir en qué puzzles invertir tus esfuerzos, todo mientras la partida avanza y otros jugadores te pisan las mejores losetas. Es un juego donde cada decisión te acerca a la victoria y cada puzzle completado te recompensa de inmediato. Lo que más me ha gustado es lo adictivo que resulta completar el puzzle y la sensación de progresión que consigues con muy pocos turnos. Las partidas se sienten muy fluidas, casi terapéuticas, pero con una tensión creciente por los mejores puzzles. Y aunque al principio puede parecer muy simple, en cuanto le pillas el ritmo, engancha muchísimo y quieres jugar otra más. Además, tiene ese punto de satisfacción visual y orden lógico que resulta muy placentero. Si tengo que decir algo negativo, diría que el juego tiene muy poca interacción entre jugadores y puede sentirse algo solitario si esperas más interacción directa. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si prefieres juegos con más tensión entre jugadores o roles más definidos. Lo recomendaría a cualquiera que disfrute de los puzzles tipo Tetris, a quienes les guste la optimización por turnos y también a familias que busquen algo visual pero con mucha rejugabilidad. Si te gustó Ubongo o Cascadia, creo que Project L te puede encantar porque aquí cada turno se siente como resolver una mini prueba de ingenio. En definitiva, un juego que entra por los ojos, pero se queda en mesa por lo divertido que es. Si te gustan los juegos de lógica, piezas y progresión clara, te lo vas a pasar genial con Project L. Y vamos ahora con el 78, un juego que para nosotros fue una de las novedades más curiosas de 2025 y bueno, desde que lo hemos jugado y lo hemos disfrutado, la verdad es que ha salido bastantes veces, que sería este Pulitzer, un juego traído por Trangis Games de 1 a 5 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 a 120 minutos. Tengo que reconocer que yo lo he intentado jugar alguna que otra vez a 2 jugadores y aunque puede llegar a funcionar, no es su mejor número. A partir de 3, incluso 4 jugadores es cuando empieza a brillar realmente este Pulitzer. Es una pasada sensacional, donde nosotros tendremos que ir buscando pistas para conseguir nuestro caso. Tenemos esta pizarra que va a través de como una especie de chinchetas y luego tenemos un cordel donde vamos a ir marcando las pistas.
Sobre todo, hay que ser muy honesto en este juego, ¿vale? Porque en ningún momento nadie está viendo lo que tienes tú en tu tablero. Por lo tanto, hay que intentar no hacer trampas. Por favor, si se gana haciendo trampas, no tiene sentido. ¿Vale? Y luego tendremos una mecánica de colocación de trabajadores donde tendremos que ir trayendo sobre todo ingresos o recursos a nuestra zona de juego para intentar conseguir estas pistas para ir descubriendo el Pulitzer. Me encanta el juego, es decir, es súper colorido, triunfa un montón, se explica muy fácil a pesar de ser un juego muy largo y la verdad es que la gente enseguida se vuelca en el juego. Si tengo que decir algo que quizás no acabe de gustar es esto que os comento del tema del tablero, que a pesar de que dura muchísimo, es como privado y claro, tienes que confiar en que los demás estén poniendo las pistas que tocan. Sobre todo el ver viendo cómo vas poniendo los meeples y cómo vas jugando. Y esto es una de las cosas que más me gustan. Es decir, los meeples, cuando tú los colocas, tienen un poder debajo del meeple, que solo se revelará cuando se haya colocado todo el mundo los meeples. Es decir, aquí, por ejemplo, tienes la zona de conseguir dinero. Luego tenemos la zona de conseguir, digamos, trabajadores de conseguir pistas dentro de la oficina. Luego tenemos aquí poderes especiales. Luego tenemos aquí también para ir consiguiendo diferentes recursos. Es fascinante, ahora os lo he dicho un poquito la babala, pero es fascinante cómo va funcionando, sobre todo cómo a 3-4 jugadores es su mejor número y sobre todo porque es muy bonito en mesa, ¿vale? Si os gusta el periodismo, os gustan las noticias y os gusta crear vuestra propia historia, este Pulitzer os prometo que va a funcionar muy bien en vuestra ludoteca y en vuestra mesa. En Pulitzer llevamos un equipo de periodistas de investigación de Estados Unidos a principios de los años 70. Es un Eurogame de colocación de trabajadores en que, ronda a ronda, tienes que equilibrar dos cosas: mantener el periódico a flote y avanzar en tu gran investigación por optar al Pulitzer. Durante la partida, colocas periodistas en zonas como el kiosco para conseguir dinero, en buses y archivos para investigar y en horas extras para sacar ventaja. Y lo más llamativo es que en tu tablero personal vas conectando pruebas con chinchetas y con una cuerda que es un recurso limitado. Si gestionas mal esa cuerda, te puedes quedar sin margen para cerrar tu caso. Tengo que decir que en mesa se siente un puzzle muy temático, con una tensión constante por el llego o no llego, porque no basta con hacer puntos. Para poder ganar tienes que marcar al menos 5 pruebas clave en tu reportaje, y ahí aparece lo mejor del juego, esa sensación de investigación real, de ir atando cabos, optimizando recursos y viendo cómo tu tablero se llena de conexiones literalmente. Como punto negativo, diría que es un juego bastante duro si la suerte no te acompaña a lo largo de la partida con las cartas de pruebas y las líneas de investigación, porque puedes perder acciones enteras y quedarte muy atrás. Y eso genera bastante frustración, especialmente si un jugador llega a la recta final sin opciones reales de completar la prueba clave. Lo recomendaría a quienes disfrutan de euros de peso medio con planificación y gestión de recursos y un punto de tensión por objetivos obligatorios. Si te gustan los juegos donde el cambio importa y la partida tiene narrativa emergente, Pulitzer es una propuesta muy distinta por su tema y por ese tablero de investigación con cuerda. En definitiva, Pulitzer es un euro diferente, muy inmersivo y con una idea central potentísima. Si te apetece sentirte un periodista, atar pruebas y vivir el final de infarto, aquí tienes un candidato muy serio. Y en el puesto 77 os traigo un juego que lo he colocado en este punto porque no lo hemos acabado. Tiene muchísimas horas de disfrute, muchísima aventura y no nos da la vida. Es decir, si tuviera que estar jugando todo el día a este juego, es que no podría hacer nada más. Os prometo que es súper adictivo. Cómo vas hilando toda la aventura y sobre todo cómo vas viendo cómo va evolucionando todo el tablero, cómo vas domando los monstruos, en este caso los Misling, es decir, ya sabréis de cuál me refiero en el top 77. Dragon Eclipse. Voy a ponerlo aquí, no sé si va a rodar esto, pero... o si me lo voy a reventar, pero lo vamos a intentar. Rueda a su rollo, ¿eh? Es un juego traído por Awaken Realms de... está por aquí, de... esto se ha muerto, ¿eh? De 1 a 2 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 90 a 180 minutos por partida. Creo que las primeras partidas se pueden poner 90 o de 180 minutos
porque básicamente como tienes que montar todo el tablero, explicarlo, ver cómo funciona, al principio empiezas de la nada, es decir, es un juego muy narrativo, es decir, no tienes absolutamente nada, ni dragones, ni misling, nada. Y lo que tienes que ir haciendo es, a partir de la partida, te vas moviendo por la aventura, tienes cierto tiempo para ver las cosas, por lo tanto, hay muchas cosas que vas a poder perder y los recursos son bastante escasos. En algún momento, ¿vale? O sea, un poquito de spoiler rápido, vas a domar un misling que será vuestra primera cría y poquito a poco, a medida que va avanzando la aventura, irá creciendo y puede ser que se convierta en un misling adulto. Es sensacional porque nosotros tenemos la versión que tiene las miniaturas. ¿Veis este pedazo de cajote que cierra, pero porque lo tenemos todo guardado en diferentes cajas, ¿vale? Porque las cartas aquí no nos cabían todas, ¿vale? Porque la editorial nos envió tanto Dragon Eclipse como todas las cartas dentro, es decir, con todas las expansiones, los Stage Goal, una brutalidad. Básicamente tenemos estas miniaturas y tenemos este tapete donde tendremos que ir haciendo toda la aventura con nuestro libro y iremos moviéndonos a lo largo de toda esta aventura mágica. Lo tenemos bastante avanzado, pero no lo hemos acabado porque es pero que muy grande, ¿vale? Es muy extenso y si quieres un juego narrativo, exclusivo a 2 jugadores, cooperativo, creo que este Dragon Eclipse es de los mejores que tenemos nosotros en nuestra ludoteca. Es fascinante, fijaos el arte y el detalle que tiene todas las miniaturas que siempre nos tiene acostumbrado a Awaken Realms. En este caso es la versión en español que saldrá dentro de poco, bueno, sobre todo supongo que por abril, junio o julio, traído por Devir, y este Dragon Eclipse os va a flipar 100%. En Dragon Eclipse lo que vamos a hacer principalmente es vivir una campaña narrativa en la que exploraremos mapas, tomaremos decisiones y acabaremos enfrentándonos en combates tácticos controlados por cartas. La clave está en cómo se mezcla la exploración, la narrativa y combates, con un sistema de riesgo y recompensas muy constante. Durante la campaña vas avanzando por distintos escenarios, leyendo fragmentos de historia, eligiendo qué hacer con el tiempo limitado que tienes y resolviendo pequeños minijuegos, hasta que inevitablemente llegas al combate, que es el verdadero corazón del juego. Es un juego donde cada decisión cuenta, tanto fuera como dentro del combate, porque condiciona cómo afrontas los siguientes turnos y escenarios. Lo que más me ha gustado es lo bien que fluye todo una vez te estás dentro. La narrativa resulta atractiva, los mapas son muy grandes de explorar y el combate tiene más chicha de la que parece al principio. Las partidas se sienten muy temáticas, con decisiones constantes de si gastar ahora tus mejores acciones o prepararte para los siguientes turnos con más potencia. No es un sistema revolucionario, pero está muy bien hilado y consigue que cada combate sea interesante y diferente. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, es la preparación inicial. El primer montaje puede hacerse hasta largo, sobre todo por la cantidad de cartas y sobres que hay que preparar antes de empezar la campaña. No es algo que afecte a la experiencia una vez en mesa, pero conviene saberlo antes de sentarse a jugar. Lo recomendaría a gente que disfrute de juegos con campaña con historia, exploración y combates tácticos sin una complejidad excesiva. Creo que puede encajar tanto a jugadores habituales como a gente que venga del mundo Pokémon o que busque un juego de aventuras con un punto de accesibilidad, pero con decisiones interesantes. En definitiva, un juego de campaña muy sólido, bien producido y con una experiencia muy equilibrada. Si te atrae la idea de aventuras narrativas con combates de cartas y buena progresión, Dragon Eclipse merece claramente tu atención. Y como no podía faltar en esta lista de mis 100 mejores juegos de mesa de nuestro ludoteca, os traigo en el top 76 un juego añejo, un juego de estos que decís, ¡buah, este tiene más años que Matusalén! Igual no tiene tantos, pero como habéis comentado otras veces, cuando yo digo un juego antiguo es de esos de que es como muy diferente a lo que sacan ahora. Ahora se predomina sobre todo lo colorido, se predomina sobre todo lo artístico, como muy visual. Y este Pandemic tiene ese toque, como unos colores más apagados o digamos más no tan colorido, pero que igualmente la jugabilidad y el disfrute están servidos. ¿Qué sería este Pandemic? Un juego traído por Z-Man Games y distribuido por el grupo Asmodee aquí en España, de 2 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 45 minutos. Tengo que reconocer que estos 45 minutos a nosotros se nos quedan bastante
corta la duración, es decir, que suele durarnos 30 minutos porque mis amigos ya lo tienen bastante por la mano y sobre todo la cooperación es muy rápida, no hace falta ni que lo expliquemos. Básicamente el juego trata sobre que somos unos investigadores y tendremos que buscar la cura de 4 enfermedades, muy rollo COVID, pero con 4 bichitos diferentes. Aquí tenemos que ir moviéndonos con el tablero y tendremos que ir cooperando sobre todo con las cartas que tenemos en la mano para ir a los centros de investigación y con 4 o 5 cartas, no me acuerdo del mismo color, encontrar la cura de ese virus. Pero cuidado, el juego no nos lo podrá nada fácil, porque a veces los virus podrán mutar, podrán evolucionar y sobre todo podrán expandirse a lo largo de todo el tablero. Se nos puede liar muy fácil cómo nos roneemos y sobre todo el objetivo final es eso, intentar cooperar para sobrevivir en este mundo tan maravilloso y fantástico como nos trae Pandemic. Aquí me encanta porque tiene muchísima rejugabilidad y sé que con las expansiones que tenemos pendientes de hacernos con él, le da como un toque diferente y sobre todo cambia un poquito la marcha del juego. Pero nosotros con el base tenemos suficiente y lo disfrutamos muchísimo. En Pandemic lo que vamos a hacer principalmente es colaborar para erradicar brotes de enfermedades que se propagan por todo el mundo. La clave está en la coordinación entre jugadores y la gestión eficiente de las cartas y acciones, lo cual lo convierte en un juego tenso y muy estratégico. A lo largo de la partida vas a tener que moverte por el mapa, intercambiar cartas, investigar curas y contener infecciones, todo mientras el tiempo corre y los brotes se multiplican si no llegas a tiempo. Es un juego donde cada turno cuenta y no planear bien puede llevar al colapso global. Lo que más me ha gustado es cómo obliga a debatir cada jugada con el grupo y la tensión constante que genera. Las partidas se sienten intensas, cooperativas y con momentos épicos, y aunque al principio puede parecer controlable, en cuanto la infección se desboca, todo se acelera y la presión aumenta. Además, tiene ese punto de urgencia y decisiones críticas que hace que cada partida sea viva y con intensidad. Como punto negativo, diría que puede volverse algo repetitivo tras muchas partidas si no alteras roles o uses expansiones. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si lo juegas muchas veces con el mismo grupo sin variar condiciones. Lo recomendaría a grupos que quieran introducirse en los juegos cooperativos o familias que busquen un reto conjunto. Si te gustó la tripulación o Hanabi, aquí tienes una experiencia más tensa y temática, pero con una escala mayor y decisiones más pesadas. En definitiva, un juego que sigue funcionando tras los años y que ha definido un género entero. Si te atrae la idea de salvar el mundo cooperando, Pandemic puede darte partidas memorables. Y parece que hoy va de cooperativos. En el top 75 os traigo un juego que a nosotros nos ha fascinado, que lo hemos disfrutado muchísimo y sobre todo que un juego sea modular para hacer nosotros o el tablero que nos dice el juego o el tablero que nosotros nos dé la gana, triunfa y es mágico 100%. Que sería este Keep the Heroes Out, un juego traído por Delirium Games de 1 a 4 jugadores para 14 años de adelante y con duración de 40 minutos. Yo diría que 14 es demasiado, aunque claro, al tratarse de un deck building cooperativo, yo diría que a partir de 10, 12 años lo pueden jugar perfectamente. Un juego que básicamente rompe bastante la dinámica que tenemos de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Veréis, aquí nosotros los que somos los protagonistas somos los bichos que salvaguardan. ¿Sabéis esa típica historia de hay un caballero que tiene que ir a rescatar, yo que sé, Rec, por ejemplo, que tienes que ir a buscar el tesoro, a rescatar a la dama de apuros y demás y matar al dragón? Pues aquí nosotros somos el dragón. ¿Cómo se atreve el caballero este a entrar en mis dominios y sobre todo a robar mi tesoro? Pues es normal que yo como dragón le quiera tirar fuego para escupirle, sobre todo para echarle de mi casa. Aquí seremos fantasmas, seremos esqueletos, seremos dragones, seremos, bueno, bichos que existen en las cuevas y sobre todo plagadas de tesoros que nosotros no queríamos robar, simplemente hemos custodiado porque creemos que son nuestros, somos del dragón, acordaos. Y básicamente iremos jugando a lo largo de una partida mientras nos van atacando por oleadas los buenos de la película para robarnos nuestros tesoros. Si conseguimos sobrevivir y sobre todo aguantar todos los tesoros, ganaremos la partida.
Es muy versátil verlo jugar, sobre todo el cómo va evolucionando la partida, cómo vamos colocándonos y vamos poniendo trampas a lo largo de toda nuestra fortaleza para que estos bandidos no nos roben el tesoro. Es mágico y sensacional. De verdad, este kit de Heroes Out a nosotros siempre nos ha flipado y creo que es un imprescindible para cualquier ludoteca que le gusten, tanto los juegos de construcción de mazos o deck building como los cooperativos. En Keep the Heroes Out, lo que vamos a hacer principalmente es defender nuestra mazmorra de los héroes que intentan saquear nuestro tesoro. La clave está en coordinar a los monstruos de cada clan, gestionar recursos y resistir oleadas cada vez más difíciles, lo cual lo convierte en un juego cooperativo tenso y lleno de decisiones importantes. A lo largo de la partida vas a tener que moverte por las salas, atacar a los intrusos, mejorar tu mazo y aprovechar las habilidades únicas de cada monstruo, todo mientras los héroes siguen invadiendo y amenazan con llevarse lo más valioso de la mazmorra. Es un juego donde cada turno cuenta, cualquier fallo puede hacer que perdáis el tesoro definitivo. Lo que más me ha gustado es cómo combina la estética desenfadada con un sistema exigente. Las partidas se sienten intensas, cooperativas y muy diferentes según los clanes de monstruos que elijas, y aunque al principio puede parecer simple, en cuanto le pillas el ritmo engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de tensión constante que hace que celebréis cada victoria y sufráis juntos cuando un héroe logra romper vuestras defensas. Si tengo que decir un punto negativo, diría que a más de 3 jugadores el tiempo de espera entre turno puede hacerse algo largo. No es un gran problema, pero sí conviene tenerlo en cuenta si buscas un juego que escale bien a grupos grandes. Lo recomendaría a grupos que disfrutan de los juegos cooperativos con un punto de reto y una estética llamativa, o a quienes quieran un título diferente a los típicos Dungeon Crawler. Si te gustó Clank, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar de humor y mazmorreo, pero desde el lado de los monstruos. En definitiva, un juego que entra por los ojos, sorprende por su mecánica y ofrece partidas memorables. Si te atrae su temática, estoy seguro que se va a quedar muchísimo tiempo en tu mesa. Y vamos ahora con un juego que a nosotros nos ha encantado porque es como un salseo hecho juego de mesa, que sería este Obsesión. Es un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 30 a 90 minutos. Aquí tenemos el top 74, que lo tengo que mirar porque no me acordaba. Un juego de orgullo, intriga y prejuicio en la Inglaterra victoriana, donde estaba muy mal visto salir fuera a la calle sin compañía, sin el servicio de compañía. Básicamente trata de intentar cortejar a las damas, intentar hacer como una especie de, como antiguamente, como hacer vida de sociedad, donde eras mogollón de actividades de campo, colocación de trabajadores para ir consiguiendo diferentes recursos o diferente prestigio. Aunque os parezca una chorrada, os prometo que si os gusta el mundo así de Derbyshire, de los Bridgerton y demás, os va a fascinar. Y si no, os lo prometo, probadlo, porque este juego, a pesar de que parece como muy enfocado al cotilleo, ¿sabes? A nosotros nos ha fascinado, nos ha encantado ver cómo funciona, cómo va bailando todo, cómo cada familia y cada tipo de personajes tiene sus propios recursos, su propio tablero y está modelado y sobre todo ambientado en su propia familia. Cada una tiene componentes diferentes, muy currado y sobre todo es precioso. Aunque parezca un poquito plano, ¿vale? Porque lo veis así, no lo veis muy colorido, todo tiene muy sentido, por lo que la mecánica y la temática hilan súper bien. A nosotros nos ha fascinado. Nos compramos también las monedas metálicas para darle como un toque diferente a Obsesión y sobre todo hacerlo más deluxificado, porque sabéis que nos encanta deluxificar los juegos. Y qué deciros, si os gusta cortejar, os gustan las actividades de campo y sobre todo que hacer del cortejo sea un arte, esta Obsesión os va a fascinar. En Obsesión, lo que vamos a hacer principalmente es gestionar una familia aristocrática inglesa en pleno siglo XIX. La clave está en organizar nuestras actividades, mejorar la mansión y atraer a los invitados adecuados, lo cual lo convierte en un juego estratégico, temático y sorprendentemente narrativo. A lo largo de la partida vas a tener que elegir con cuidado qué habitaciones activar, qué sirvientes emplear y qué personajes invitar, todo mientras compites por el favor de las familias más influyentes y tratas de destacar en reputación. Es un juego donde cada decisión importa y donde las sinergias entre cartas, los tiempos y la gestión del personal hacen toda la diferencia.
Lo que más me ha gustado es cómo consigue que te metas en la historia sin necesidad de texto ni narración. Las partidas se sienten profundas, absorbentes y muy gratificantes. Y aunque al principio puede parecer un euro más, en cuanto le pillas el punto, sientes que estás protagonizando tu propia serie de época. Además, tiene ese punto de planificación a lo largo con imprevistos que hacen que cada partida sea única. Si tengo que decir algo que quizás no gusta a todo el mundo, diría que la iconografía y las reglas pueden aprobar en la primera partida. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas algo muy ágil o vas a jugarlo con gente poco acostumbrada a euros con texto e iconos. Lo recomendaría a quienes disfrutan de juegos estratégicos con una fuerte ambientación, ideal para grupos que ya tienen cierta experiencia y valoran una buena historia construida desde las mecánicas. Si te gustó Viticulture o The Gallerist, creo que este te puede encantar, porque ofrece una experiencia menos fría y más narrativa sin renunciar al Eurogame. En definitiva, un juego que te hace sentir parte de una novela victoriana y además te pone a prueba con decisiones constantes. Si te llama la atención por su temático o buscas algo diferente, Obsesión puede convertirse en una joya muy especial en tu colección. Y vamos con el 73. Nos quedan 3 ya solo. Qué rápido se me hacen estos vídeos y qué bien me lo paso explicando juegos de mesa. Aquí os traigo un juego que a nosotros nos ha encantado siempre, que siempre hemos jugado muchísimo a Fantasy Realms, pero desde que nos enviaron la editorial de Looping Games, hemos estado viciando a este sin parar, que sería este maravilloso Marvel Remix, un juego traído por Looping Games de 2 a 6 jugadores para 12 años en adelante y con una duración de 20 minutos. Básicamente trata de que con el universo de Marvel tengamos que hacer nuestra mano más potente. Aquí básicamente mientras vamos jugando lo vamos disfrutando muchísimo, donde tenemos una mano inicial que vamos a ir descartando una carta y cogiendo otra, o de la carta que está boca arriba o del mazo. Vamos a ir haciendo diferentes acciones y sobre todo fijándonos con qué cartas comban mejor. Sí que es verdad que hay una especie de factor de suerte que hace que haya gente que quizás no esté del todo cómoda, pero la verdad, me ha funcionado súper bien a 2, 3, 4, 5 jugadores. Nunca lo he jugado a 6 jugadores porque no se ha dado la cosa, pero creo que funciona genial. Es un juego que lo juegas súper rápido, que enseguida estás metido en ello, y si os gustan los juegos de gestión de manos, de intentar hacer el máximo puntos posibles y sobre todo os encanta el universo de Marvel, este Marvel Remix estoy seguro que os va a funcionar perfectamente. Muy tematizado, pero que muchísimo. Veréis que las cartas no se han dejado nada. El tema de las localizaciones, los personajes, el arte. Sobre todo, tener en cuenta que no está ambientado, digamos, en las películas, sino que aquí el arte viene dado mucho más de los cómics. Así que tenerlo en cuenta por si habéis visto todas las pelis, pero no habéis visto nada de los cómics como yo. Pero bueno, ¿qué os voy a decir? Este Marvel Remix a nosotros nos ha funcionado siempre y es un imprescindible de nuestra ludoteca. En Marvel Remix lo que vamos a hacer principalmente es formar la mejor mano posible de cartas combinando héroes, aliados, villanos y elementos de apoyo. La clave está en los combos que generes entre símbolos y efectos, lo que lo convierte en un juego ágil y muy táctico. A lo largo de la partida vas a tener que ir robando, descartando cartas para optimizar tu mano, todo mientras te aseguras de cumplir la condición clave, tener al menos un héroe o aliado y un villano al final de la partida. Cada carta que elijas o descartes puede ser decisiva para tu puntuación final. Lo que más me ha gustado es cómo en pocos turnos puedes montar auténticas batallas temáticas entre héroes y villanos que se sienten coherentes con el universo de Marvel. Las partidas se sienten muy rápidas, muy rejugables y con ese punto de tensión por robar justo la carta que necesitas antes que los demás. Además, el hecho de que puedas construir tu propia historia con las cartas hace que cada partida sea distinta y tenga mucho sabor temático. Como punto negativo, diría que la interacción directa es mínima y el azar puede jugar un papel muy grande, especialmente si no te salen las cartas que encajan con tu estrategia. No es un gran problema, pero si buscas algo con control total y sin dependencia de las cartas robadas, puede que no sea tu estilo. Lo recomendaría a fans de Marvel que disfruten de juegos rápidos pero con decisiones interesantes, y a quienes hayan probado Fantasy Realms y quieran algo similar pero con una capa temática más atractiva. Si te gustó Fantasy Realms, aquí vas a encontrar un punto parecido pero con más narrativa gracias a su ambientación superheroica.
En definitiva, un juego que combina rapidez, combos y temática Marvel de forma muy divertida. Si te gusta el universo y buscas partidas cortas con muchas posibilidades, le vas a sacar muchísimo partido. Y ya solo nos quedan dos. Vamos con el 72, que la verdad este juego siempre me ha recordado. Mucha gente infravalora los juegos de mesa, ¿vale? Siempre dicen que son cosas de pequeños, la gente que no está muy metida o que directamente nunca ha jugado siempre dice que son como chorradas, pero luego cuando se ponen a jugar dicen, ojo, 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 que aquí hay chicha, porque la verdad es la magia de los juegos de mesa sobre todo es ver cómo te transportan a otra era, a otra época, a otra manera de ver el mundo. Y sobre todo ese rato en el que dura el juego es como que no existe otra cosa. Lo has disfrutado tanto y te has metido tanto en la partida, al menos es lo que me pasa a mí, que te has olvidado de todo lo demás. Y sobre todo, esos momentos en que el juego te da para hablar horas y horas de él, ¡fua! Es espectacular. Y esto es lo que nos ha pasado muchas veces con Throw Dice and Snow, un juego traído por dos tomates de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 45 a 90 minutos. Tengo que reconocer que este Throw Dice and Snow no es para todos los públicos, ¿vale? Es un juego muy duro, ¿vale? Es un juego que tienes que tomar una serie de decisiones para que tu tripulación pueda llegar al final del camino, donde tendrás que sacrificar recursos, incluso a veces personas, para intentar que todo, de llegar a todo. Te faltará hambre, te faltará comida, tendrás hambre, os encontraréis peligros durante toda la aventura. Es una pasada, ¿vale? Es competitivo, por lo que a veces incluso intentar fastidiar a los demás hace que te fastidies a ti mismo. Por lo tanto, normalmente nos centraremos muchísimo en intentar no morir en el intento y bueno, ir jugando a lo largo de toda esta aventura. Es una pasada ver cómo funciona, cómo vas teniendo que colocar los meeples, cómo has tenido que hacer todo el viaje con el tema del barco. Es genial y sensacional y sobre todo para nosotros, como os he comentado, más que en juego, es una aventura y es una experiencia que no puede faltar en vuestra ludoteca. En Throw Ice and Snow lo que vamos a hacer principalmente es liderar una expedición por el Ártico, tratando de descubrir el paso del noroeste mientras sobrevivimos a condiciones extremas. La clave está en gestionar bien nuestra tripulación, mejorar nuestros trineos, explorar nuevas zonas y recolectar recursos sin perder moral ni comida. Cada ronda comienza con el líder marcando la ruta, lo cual afecta al consumo de combustible para todos. Luego, los jugadores colocan trabajadores en diferentes acciones que requieren miembros completos del equipo. Es un juego donde siempre vas a ir justo en todo y tendrás que decidir si cazas, construyes, mejores el barco o simplemente sobrevives. Lo que más me ha gustado es lo bien que transmite la tensión de una expedición real. En cada ronda sientes que vas perdiendo terreno, que no llegas y que todo lo que haces tiene un coste. Las partidas se sienten muy temáticas, con decisiones que pesan, momentos de crisis y mucha interacción indirecta. Y todo ello con una mecánica sólida de colocación de trabajadores que no te deja descansar ni un turno. Como punto negativo, diría que el juego base se nota que pedía a gritos incluir la expansión. Lo bueno es que existe una Big Box que lo integra todo, y es claramente la mejor forma de jugarlo. Lo recomendaría a Eurogamers que busquen una experiencia tensa, exigente y muy temática. Si te gustó en Robinson Crusoe o Endurance, este juego te va a encantar, sobre todo si lo juegas a 4 para maximizar la presión. En definitiva, Throw Ice and Snow es una expedición dura, inmersiva y llena de decisiones difíciles. Si te van los juegos de supervivencia con mecánicas euro, esta travesía ártica merece mucho la pena. Y en el puesto 71 os traigo un juego que me ha costado mucho de conseguir porque no quería conseguirlo de segunda mano y estaba agotado en distribución hasta hace relativamente poco. Pero los buenos de Arrakis Games decidieron reeditarlo y tenía que venirse directo para nuestra ludoteca. ¿Qué sería este? Underwater Cities, un juego traído por Arrakis Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 40 minutos por jugador. Cuando ya sabes jugar, o sea, imaginaos que a 2 jugadores 80 minutos, a 3 jugadores 160, yo creo que en 2 horitas, ¿vale? 2 horas y media como mucho, lo tienes hecho. Un juego que a nosotros nos ha gustado siempre un montón, que funciona bastante bien
a 2 jugadores, a 4 también, pero creo que su mejor número es a 3 jugadores, porque el entreturno si no se vuelve un poquito lento y la verdad es que se pierde un poquito la magia. Básicamente tendremos varias ciudades y tendremos una chuleta para combarlo todo. La primera partida tengo que reconocer que fue muy apabullante, sobre todo porque había muchas cosas en mesa, el explicarlo, el entender cómo funcionaba todo. Yo incluso que no lo había jugado explicándolo la primera partida a mis colegas, la verdad es que se me hizo un poquito tosco, pero luego cuando ves cómo funcionan las cartas, que sencillamente la misma carta del mismo color podrás hacer las 2 acciones, que tienes que respetar muchísimo sobre todo el horno, el orden, perdón, el horno digo. Ver cómo tienes que tener materiales al final de la era, de las 3 eras, para dar de alimentar a las ciudades que estás haciendo. Por lo tanto, tendrás que guardarte recursos para poder alimentarlo y si no perderás puntos que habrás ganado durante la partida. Es sensacional ver cómo funciona. El arte de las cartas tengo que reconocer que no es de mi santo devoción, ¿vale? Lo veo demasiado plano, demasiado como tirando a de cómic, ¿vale? Y aquí han perdido una oportunidad para, ya que sacaban una reimpresión, pues hacer un poquito del arte diferente. Es como con Terraforming, ¿vale? Terraforming a mí me gusta mucho, pero tengo que reconocer que el arte de las cartas es un poquito de aquella manera. Si sacaran una versión reimpresa y novedosa, yo sería el primero que me lo comprara, os lo prometo. Pero bueno, volviendo a Underwater Cities, es un juego que nosotros hemos disfrutado muchísimo y se merece un montón estar en el top 1 de hoy y en el top 71 de mis 100 juegos de mesa favoritos. En Underwater Cities nos ponemos al mando del desarrollo de una red de ciudades submarinas, construyendo ciudades, túneles y edificios para crear un motor de producción cada vez más potente. El juego mezcla colocación de trabajadores con gestión de cartas de una forma muy inteligente. En cada turno colocas tu acción en el tablero, pero además juegas una carta. Si el color de la carta coincide con el espacio de acción, activas las 2 cosas y si no, la carta se pierde. Y esa decisión es el corazón del juego. La partida se divide en 3 eras, con fases de producción al final de cada una, donde todo lo que has construido empieza a dar sus frutos. En mesa es un euro muy satisfactorio, de esos que te hacen sentir que tu ciudad va creciendo poco a poco hasta convertirse en una auténtica máquina de recursos. Cada turno es una decisión a 2 niveles, qué acción te conviene ahora y qué carta quieres aprovechar. Siempre estás ajustando tiempos, preparando la siguiente producción y tratando de que cada acción cuente. Tiene mucho sabor a Terraforming Mars, pero más ordenado, más acotado y con un ritmo muy claro marcado por las eras. Su mayor pega es la duración, sobre todo a 4 jugadores, donde el entreturno se nota bastante, y aunque hay interacción por bloqueo de acciones y contratos, sigue siendo un juego bastante multisolitario, muy centrado en tu propio tablero. Lo recomendaría a jugadores que disfruten de euros medio duros, con desarrollo de motor, planificación a medio plazo y decisiones constantes. Si te gusta construir algo grande, optimizar cartas y ver que todo encaja justo en la fase de producción, Underwater Cities es un juego imprescindible. En definitiva, Underwater Cities es un juego sólido, profundo y muy bien diseñado, ideal para quienes buscan una experiencia exigente pero muy gratificante bajo el mar. Y hasta aquí otro vídeo de la serie Mi Top de 100 juegos favoritos de siempre. Son juegos que al final nosotros queremos muchísimo en nuestra ludoteca del 80 al 71 y ya bueno, ya vamos saliendo digamos de lo más abajo posible. La verdad es que si lo tengo que volver a hacer, como os he comentado siempre, y seguramente me saldría otra cosa diferente, pero hay juegos tan buenos y juegos que han triunfado tantísimo en nuestra mesa que al final me cuesta muchísimo organizar. Pero bueno, os traigo estos hoy y otro día o otro año ya lo volveré a hacer y seguramente me saldrán totalmente diferentes. Así que nada, Through the Ages, The Ice and Snow, que es una pasada sensacional y un juego que a nosotros nos fascina, sobre todo porque aprieta muchísimo. ¿Qué queréis, un cooperativo gigante a lo bestia? Os traigo Dragon Eclipse. 100 horas de partida o más, donde tendremos mogollón de campaña y mogollón de dragones por domar y por encontrar. Luego tenemos Underwater City, un juego, ya empezamos a tocar el rango experto, aunque la verdad es que no nos pareció tan complicado las primeras veces y lo hemos disfrutado siempre, de formar ciudades submarinas. Luego tenemos Pulitzer, un juego de periodistas que nos fascina y sobre todo de colocación oculta de meeples, que es genial ver cómo se va resolviendo e intentar conseguir las 5 pistas clave para puntuar al final de la partida.
Luego tenemos Petals, fillers que descubrimos sobre todo en Córdoba, que nos lo enseñó el autor y la editorial de Buscalume y se portaron súper bien con nosotros y nos lo llevamos debajo del brazo. Otro que triunfa siempre, Marvel Remix, que funciona espectacularmente bien, sobre todo a la hora de confeccionar vuestra mano y hacer la mejor mano posible. Es genial y sensacional. Y otros tanto que no salen con la foto, como serían Marvel Champions, Pandemic, Keep the Heroes Out y Obsesión. Juegazos espectaculares que no pueden faltar en ninguna biblioteca. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si tenéis algún juego que vosotros digáis, ¡buah! De estos que enseñas son una pasada y este en particular nos encanta. Y si os ha gustado el vídeo, lo de siempre, darle me gusta, suscribiros, activar el hype, bla 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 bla. Y nos vemos aquí pronto ahora sí en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien. Muchas gracias por vernos y de corazón, gracias por estar ahí siempre.